Bienvenidos mis hermanos a Palabra de Vida. Estamos estudiando la carta a los Efesios, capítulo número 1. Hoy vamos a seguir con el estudio en el verso número 8. Así que le invito a que tenga su Biblia a su alcance. Dios nos está edificando grandemente a través de la revelación de esta palabra. Así que es algo importante que debemos tener siempre presente en todo nuestro ser. Padre, te damos gracias por lo que nos permite, Señor, leer, que es tu palabra. Y danos entendimiento. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, hemos estado hablando algo acerca de la plenitud de Dios en Cristo Jesús. Que la plenitud de Dios va más allá de salvación, va más allá de relación con Dios, una dependencia total de Dios. Hemos sido redimidos a través de la sangre del Cordero de Dios y le pertenecemos a Él. Y qué importante es entender eso, que le pertenecemos a nuestro Dios. Y el propósito es reflejar la gloria de Cristo Jesús. Así que sigamos estudiando Efesios en el verso 8, capítulo 1. ¿Qué dice aquí la palabra? Dice, que ha hecho abundar para con nosotros. ¿En qué? En toda sabiduría y discernimiento. En toda sabiduría y discernimiento. ¿En qué momento viene toda esta gracia y toda esta bendición? Cuando estamos en Él. Cuando estamos siendo llenos de su presencia. Entonces, abundantemente traerá sobre nosotros sabiduría. Traerá riqueza de su gracia. Traerá discernimiento. El verso 8 tiene una palabra sobreabundar, es decir, Dios fue excesivamente misericordioso en esta gracia. Entonces, la cual sobreabundó en nosotros en toda sabiduría y conocimiento. Aquí hay una verdad muy importante. Si esta gracia fuera solamente para este propósito de la salvación, es decir, para entrar en el reino de Dios, ¿por qué sería tan importante que tuviéramos abundancia de sabiduría y de conocimiento? Porque esta gracia no solo tiene un efecto de salvación en nuestra vida, sino tiene un efecto de santificación. Hay un efecto de santificación. Bueno, ¿qué significa eso? Que esa gracia nos aparta para los propósitos de Dios, para que le sirvamos a Él. Mis hermanos, no es solo un asunto de ser salvo. Bueno, el propósito es mucho más profundo. La gloria de Dios siendo manifestada en sus hijos. De la misma manera que fue manifestada la gloria del Padre sobre Jesús en la tierra. Ahora bien, ¿en qué momento? ¿Dónde? En esta edad presente. En esta edad presente. Para que manifestemos su carácter. Es decir, su gloria y que otros sean atraídos para Él. Ese es el propósito. Que ha sobreabundado sobre nosotros sabiduría y discernimiento, como lo dice el verso 8 del capítulo 1 de Efesios, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y conocimiento. Verso 9. ¿Qué me dice el verso 9? Dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cómo? Nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, entrar. Escucha bien, en el conocimiento
de lo que Él se ha propuesto como Dios y que se ha propuesto a través de Cristo Jesús. Dice, según el beneplácito que se propuso en Él, en Cristo. Si tú estás lleno de Cristo, si estás revestido de Cristo, el misterio de su voluntad será hecho manifiesto en ti. Esto va más allá de ser salvo. Esto va más allá de estar en una iglesia. Esto va más allá de tener la primera fila de la iglesia y estar sentado ahí constantemente. No, esto ya va más allá. Que esa gloria, que esa gracia de Dios sea manifestada en ti. Y cuando tú conoces ese misterio de su voluntad, eso obrará y operará. En lo que sigue, el apóstol Pablo está hablando del misterio. Y vemos que este misterio tiene que ver con el Mesías. Tiene que ver con Jesús. Y su papel en producir no solo la salvación a Israel. Escuchen, no solo la salvación a Israel, sino también la salvación a las naciones. Escucha, el propósito del Señor fue traer salvación a Israel. Pero en su grande amor y en su gracia, alcanza a aquellos que no son Israel y los hace Israel. Entonces, Dios va a usar el cuerpo de creyentes para cumplir el llamado de Israel, no para reemplazar a Israel, sino para cumplir su llamado y posicionar a Israel en los últimos días, a aferrarse a ese llamado y llevarlo a cabo también. Dice el verso 9, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él. Enfatizado, en Él es en Cristo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual dispuso de antemano todas estas cosas. Todo eso está predeterminado. ¿Y cómo termina el verso 9? Sigue diciendo, en Él. En Él. Una y otra vez. Estas cosas se van a cumplir y están condicionadas en Él. Si no estamos en Él, las promesas de Dios, el propósito de Dios, la voluntad de Dios, no se va a cumplir en nuestra vida. ¿Me escuchas? ¿Por qué razón es que tenemos tanto problema de poder servir a Dios? Cualquier cosa nos distrae. Cualquier cosa. O sea, no hay una fuerza, un ímpetu en tu interior para servirlo. Y cuando lo sirves en santidad vas a reflejar esa gracia. Escucha bien esto. Mira, Dios es soberano. ¿Cómo es? Dios es soberano. ¿Cómo es posible que los propósitos de Dios no se cumplan en la vida de una persona? Pregúntate. Eso es debido a la rebeldía, debido al orgullo, debido a la pereza, si quieres poderlo decir así, por culpa de aquellos que endurecen su corazón. Esto no es por Dios. Es porque el hombre lo ha decidido así. Entonces, el propósito de Dios no puede ser cumplido en aquella persona que ha endurecido su corazón. Que hay muchas cosas que lo distraen. Hay muchas cosas que lo apartan del camino. Uno de los principios importantes en la Escritura es ver. Tú puedes preguntar por qué. Alguien tiene un corazón entenebrecido.
y es porque rechaza la revelación de Dios. Mis hermanos, tenemos el ejemplo de lo que hizo Faraón. Terriblemente. Dios te llama. Te llama importantemente. Dios no te quiere ver únicamente como una persona salva, sino reflejando el poder de Dios en tu vida, en lo que hablas, como ves, en lo que oyes, y que el poder del reino pueda salir de tus manos, como lo hizo el Señor Jesús. Y escucha lo que dice Efesios 1:10. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pero vuelve a decir, en Él. Todo está en Él. ¿Qué dice aquí? Por la dispensación. Es la palabra de donde viene el término economía. Y nos habla de la economía en el sentido de la administración. Así que el verso 10 dice, para la administración o el manejo en la plenitud de los tiempos, que traerá la cabeza, y es poner todas las cosas y ponerlas debajo de su cabeza, bajo su señorío. Una vez más, lo que vemos es esto, que es en Él que tenemos el privilegio de someternos solo por la gracia de Dios. Tenemos la capacidad de someternos y ser reunidos. Él reunirá todas las cosas. Escucha. Él va a reunir todas las cosas, traerá todas las cosas debajo de sus pies. Todo lo pondrá debajo de sus pies. A su señorío en el Mesías. Las cosas que están en los cielos y que están en la tierra. ¿Y cómo termina? En Él. Una y otra vez en Él. Nuestro Padre pondrá todo en Él. Escucha. Por favor, medita en esto. ¿Qué tipo de cristiano eres? Te han predicado salvación, pero pareciera que de ahí no pasamos. Ya soy salvo, gloria a Dios. No. Hay una implicación, hay una demanda de Dios para ti. En el idioma bíblico, en Él se encuentra repetidamente para mostrarnos esta verdad, que está condicionada a estar en Él. Toda gracia, todo poder, está condicionado a que estemos en Él. En el verso 11 dice, también hemos obtenido herencia. Escuche esto, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Una herencia. Escucha. Una herencia en el sentido natural, material, es que apareces en un documento como heredero de alguna propiedad. Pero mientras que el dueño viva, tú no la puedes obtener. Y puede pasar tiempo, años, hasta que llega el momento que esa herencia pasa a ser tu posesión. Hubo un tiempo. Pero el Señor nos dice que a través de Él también hemos obtenido una herencia. Habiendo sido, escucha, predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas, conforme al consejo de su voluntad. En Él también tenemos herencia. Ahora,
¿Qué tipo de herencia? ¿De qué? Que Dios ha predeterminado eso. Eso es lo que dice. No es la misma palabra para ver algo de antemano. Esta herencia está relacionada, escuchen, con el reino. Esta herencia tiene que ver con el reino. Así que lo que Dios tiene para nosotros está vinculado al reino. Todas estas cosas, Él las conoce de antemano y todo esto está ligado a nuestra herencia. Escucha, ¿cuánto vas a heredar en Cristo? ¿Únicamente tu salvación? Hay mucho más. Escucha bien. Esto no es simplemente. Habrán privilegios. Habrán privilegios. ¿Qué quieres tú? Bueno, me conformo con ser salvo. He oído a mucha gente. Punto. No me he postrado a otros dioses más que al Dios verdadero. Pero no le sirves. No reflejas la gloria de Cristo. Bueno, puede ser salvo. Él es quien lo decide en este sentido. Si realmente Cristo Jesús está morando en ti y tiene todo el derecho sobre ti. En el verso 11 dice, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Bueno, ¿en quién tenemos una herencia? Habiendo sido predestinado o visto de antemano, conforme a lo que Él dispuso. Dios lo dispuso así. Una de las maneras que podemos entender esto es la siguiente. Dios ha creado su reino. Ahí está su reino. Sabemos que dice el libro de Apocalipsis que su reino descenderá del cielo. Así que todo eso es una realidad. Él lo ha visto. Porque es una realidad incluso hoy día. Escucha, también es una realidad hoy día. Y esa es nuestra herencia. No es algo que no se haya producido, es una realidad y podemos heredarla. ¿Pero cómo? ¿Qué dice él aquí? El cual hace todas las cosas conforme al propósito de su voluntad, a fin de que nosotros, para alabanza de gloria, hayamos esperado de antemano. Pregunta, ¿qué significa eso? Bien, la palabra esperar está relacionada con promesas en el idioma bíblico. Está relacionada con promesas. Hay una herencia para ti. Y eso se cumplirá. Dios ha establecido esas promesas de antemano. ¿Dónde? Principalmente en el pacto abrahámico. Dios las ha hecho una realidad. Por lo tanto, son una herencia. Dios las ha visto de antemano. Las ha señalado y todas están atadas ¿a qué? A una sola cosa. Todas están atadas a que nosotros estemos en Él, en Cristo. Todo está señalado así. Y el resultado de eso es la alabanza de su gloria, en la cual hemos esperado previamente. Es decir, lo hemos visto escrito de antemano y todo se resume en un verso. En el verso 12. En el Mesías. En el Mesías. En Cristo Jesús.
¿Qué dice el verso 12? A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Bueno, ¿lo estamos siendo? ¿Lo estás siendo tú? Un buen ejercicio es ver que estos primeros 12 versículos, ¿cuántas veces se repite en él? Es decir, en el Mesías. En el Mesías. Mis hermanos, cuando comenzamos a ver lo que se ha propuesto Dios en nosotros, es maravilloso. Porque todo lo que Dios ha predeterminado está condicionado a esto, a estar en Cristo Jesús, a estar en el Mesías. Gálatas nos lo dice. Y todo aquel que está revestido de Cristo, linaje de Abraham, es promesas en Abraham. Un reino, una gracia de Dios. Mis hermanos, luego viene una promesa maravillosa que habla del Espíritu Santo. Hay un énfasis fuerte de estar en Cristo. Y cuando estamos en Cristo, dice que seremos nosotros tomados, llenos de un poder de gloria y de gracia. Quiero adelantarme un poquito a lo que sigue el pasaje. Es en Efesios 1:13. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad. Escuchen, la verdad. Estamos viviendo en un tiempo de apostasía. Estamos viviendo un tiempo difícil. Dice el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, que habiendo creído, fuisteis sellados con Él, con el Espíritu Santo de la promesa, en quien ustedes han oído la palabra de la promesa. Siempre nuestro Padre Celestial nos está dando todo lo que Él tiene en su gracia y en su amor. Si nosotros, escuchen, obedecemos a Dios, esa obediencia es premiada. Escucha, no podemos seguir viviendo como estamos. Y aquí está hablando la palabra a los gentiles. Recuerden que Pablo está enseñando a la iglesia en Éfeso. Judíos, pero llegaron gentiles y comienza a edificarlos a ellos también. Eso es precioso en Dios. Es maravilloso. Cuando vemos esta enseñanza de gracia, podemos encontrar algo. Y escucha bien esto. Hemos visto esto como un resumen ahora. Es maravilloso conocer la gracia de Dios. Pero esto habla de una relación. Estamos viendo muchos de los beneficios al estar en Cristo Jesús. Eso es la gracia de Dios que permite que estemos en el Mesías. Con todos esos beneficios. Mira, y comienza a leer tú los primeros 12 versos de Efesios capítulo 1. Y comienza a ver todos esos beneficios que Dios nos da al estar en Cristo.
Ya vimos que aprendimos que la predestinación no se trata de quién estará en el reino y quién no, sino se refiere a que seremos aquellos que están en Él. Escucha bien, se refiere a aquellos que están en Él. ¿Y cómo seremos? Hemos visto que seremos santos y sin mancha. Seremos santos y sin mancha. Es decir, seremos como tal es el Mesías. Bueno, esto es maravilloso. ¿Quisieras tú ir a un lugar y que la gloria de Dios se manifieste? Demonios huyan. Hablas y dices una palabra y la gente es consternada. Escucha, ¿qué pasó con Jesús? Todo el mundo lo seguía. Llegaba mucha gente. Escucha, seremos como fue Él. ¿Y cómo seremos? Santos y sin mancha. Es decir, seremos tal como el Mesías. Eso no nos hace divinos, pero nos hace mostrar el poder del reino. Eso nos lleva a revelar la gloria de Dios y a convertirnos en una nueva criatura que ejemplifica en su vida los propósitos y planes de Dios. Bueno, adelante. Vamos a seguir estudiando la carta de Pablo a los Efesios. Y seguiremos más. Dios nos va a revelar los misterios. Nos va a revelar su propósito. Y ese propósito tenemos que hacerlo. Y eso es en el poder de nuestro Dios. Te invito a que inclines tu rostro. Padre, gracias. Tú eres maravilloso en todo, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has bendecido. Gracias, Señor, porque tú nos revelas a través de tu poder, de tu gracia, a través de esa relación contigo, Señor. Nuestra herencia maravillosa. Y que hay implicaciones en todo esto. Mostrar a aquellos que no te conocen, Señor, lo que se están perdiendo, lo que han rechazado. Señor, permítelo mostrar con nuestros hechos, con tu gloria sobre nosotros, Señor, y no por palabras huecas, sin poder, sino que tú te manifiestes a través de nosotros. Que cuando impongamos las manos, los enfermos sean sanados. Que cuando venga una palabra de reprensión y quebrantemos todo dominio del enemigo, la persona sea liberada, sanada. Señor bendito, esas son nuestras promesas en Cristo, en nuestra herencia en Cristo. Gracias, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mis hermanos, muchas bendiciones. No se pierda la siguiente parte de este estudio bíblico, la carta a los Efesios. Vamos a encontrar los misterios de Dios maravillosamente. Dios los pondrá en tu corazón. Habrá entendimiento, habrá sabiduría y habrá consejo. Amén. Muchas bendiciones, mis hermanos. Síganos, por favor, en YouTube, Real Sacerdocio TV, y también en Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Bendiciones, mis hermanos. Gracias.